La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. En estas últimas semanas hemos tenido con nuestro querido colaborador, músico y compositor, también gaitero, Teber, a la gaita, claro, como protagonista. Y es que ha estado en Newcastle y ha tenido una experiencia pues muy gaitera. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, pues vamos a hablar de eso, ¿no? De mi paso por ese fin de semana ahí en Newcastle dentro de la International Bagpipe Organization, que es una conferencia bianual que se hace, pues bueno, en varios lugares del mundo. Este año tocó allí, entonces bueno, nos juntamos gente del mundo de la gaita de todo el mundo, y la verdad que para mí personalmente es una experiencia brutal porque es ver y compartir cómo el resto de la gente vemos esta cultura, ¿no? Comentar lo de los viajes, es que me parece flipante, lo de la cantidad de gente que viajamos con el COVID actualmente, ¿no? Que todavía sigue estando por ahí. Y vamos como sardinas en lata, es impresionante, ¿eh? El cantidad de gente que viajamos. En Newcastle estuve alojado en una casa tipo Harry Potter, ahí que la verdad que me recordó mucho a la película. Yo pensé que de noche salían los dementores y todo, ¿no? Y luego es una ciudad súper tranquila, tiene 818.000 habitantes, a pesar de eso es tranquila, es una ciudad universitaria, tiene parte también industrial. Y bueno, no me dio tiempo mucho a visitarla, pero sí por lo menos lo que estuve pasando por ahí, pues la verdad que bueno, hay que fijarse al cruzar para mirar. Yo miraba para los dos lados por si acaso, porque no tenía muy claro por dónde venía, y por lo menos eso, la experiencia de estar en otro país, en otra cultura, en otro lugar, ¿no? Bueno, atención, que la experiencia también la estamos viviendo nosotros con los sonidos, porque estamos escuchando la última canción de Teber. Sí, ¿Esta es la última? Esta es la última que cierra el EP mío de Sueño de Gaita, se llama Sueño de Gaita, y mañana vamos a estrenar el videoclip también muy bien. del tema, y también vamos a presentar el proyecto Chalga, que ya tenemos la financiación, ahora vamos por un segundo objetivo. ¿Se ha logrado? Sí, se ha logrado, sí. Oh, pero eso hay que contarlo. ¿Lo contamos antes del viaje o lo contamos después? Como quieras, vamos a contarlo ahora, porque mañana vamos a hacer... Mañana en Teberga presentamos el proyecto a los teberganos y a todas las personas que quieran ir en la Casa de Cultura a las 5 de la tarde. Y voy a hablar un poco también de lo de mis conclusiones de lo de Newcastle en cuanto al proyecto. Y no, pues el tema del proyecto, la financiación la tenemos. Ahora vamos por un segundo objetivo, que es conseguir otro tipo de impresión 3D, que es láser, que nos permite hacer otro tipo de trabajos. Entonces, bueno, vamos a estos 15 días que nos quedan de proyecto de crowdfunding en Mercami, pues vamos a tratar de conseguir ese objetivo. Entonces, bueno, vamos a por ello, y nada, yo súper contento porque antes de Semana Santa arrancamos toda la historia, así que yo, por mí, este año está siendo bastante productivo, la verdad. Qué bueno, Teber, enhorabuena por una iniciativa que va tomando forma cada vez más y más. Sí, incluso por eso yo fui a la reunión esta de las gaitas internacionales, porque un caso particular que me encontré un japonés que estaba haciendo un modelo de gaita francesa que se llama Musée de Cour en 3D, y les estaba enseñando allí. Y dices tú, ostras, vale que los japoneses hagan de todo, ¿no? Pero que den junco justo concretamente con ese modelo de gaita que es tan específico y demás, me pareció una casualidad de estas universales que se dan cuando se juntan los astros o algo así, ¿no? Y es tremendo, ¿no? El ver también que tu trabajo, pues bueno, dice gente que en el emprendimiento que si tú vas a hacer un trabajo que no hay nadie más en el mundo, plantéate si esa idea es vendible. Claro, ¿no? claro. Entonces, que me encontré a otro intérprete de gaita, en este caso de Japón, que hace modelos en 3D, en el caso de ese modelo de gaita, pues me pareció muy interesante, porque tan mal no iremos encaminados, ¿no? Pues nada, vamos a empezar con lo del viaje, recordando las gaitas de esa zona, del noroeste de Inglaterra, que son las Northumbrian. Yo no las tenía tan controladas, y la verdad que fue una sorpresa para mí, porque, claro, estamos acostumbrados a pensar en gaita y se nos viene a la cabeza la gaita escocesa como primer referente, ¿no? Yo creo, o en Asturias, en nuestro caso, con nuestra gaita, ¿vale? Pero este tipo de gaitas son diferentes porque son las llamadas small pipes, que son pequeñitas y tienen un sonido mucho más bajo. Por ejemplo, en el bar, cuando tocaba yo, tapaba a todo el mundo, porque como tenían gaitas así de este estilo, no tienen un gran volumen, ¿no? Que los vecinos seguramente lo agradecerán, que esta gente estudie este tipo de gaitas, ¿no?
me gustó el conocer que tiene una sociedad que se llama Northumbrian Piper Society, fundada en 1928 para proteger este instrumento. Hacen publicaciones, tienen su repertorio y va a ser el primer audio que escuchemos, un ejemplo de este tipo de gaitas. De la gaita y de sus sonidos y de sus características tan distintas unas entre unas y otras es infinito, Teber, ¿eh? Hice un masterclass de este instrumento, me tocó sentarme a tocar. Tocarlo lo tocaba bien, el problema es que, por ejemplo, este tipo de gaitas no son sopladas, llevan un fuelle de barquín ahí en el lateral y tienes que inflarlo de esa manera, ¿no? Y entonces, bueno, el ejemplo es la gaita irlandesa, ¿no? La William Pipe, que utilizan ese sistema, ¿no? Pues estuve sudando como un campeón ahí todo ese rato que estuve en el masterclass, porque no es un tipo de técnica que tengo ahora mismo muy desarrollado. Si la escuchamos sonaba como un poco más nasal que la asturiana. Nasalidad se le dice cuando suena como cuando hablamos de nariz. Sí, entonces, sí. En comparación con la asturiana suena más nasal. Ajá. Y luego pues tienen, quiero recordar que 4 roncones. Bueno, luego eso puede variar en función de los modelos, pero bueno, escuchábamos ese sonido de bordón que tenía más de un sonido, ¿no? Después nos vamos a Lituania, que compartimos allí un espacio con 2 lituanos que trajeron sus gaitas y es curioso por eso, porque este instrumento se cree que apareció por primera vez en el siglo XV allí en Lituania y hay publicaciones de científicos de eso, incluso desde el año 1550, hablando de este tipo de gaita que allí se llama duda. Vamos a escuchar el audio. Bueno, lo dicho, un sonido completamente diferente entre uno y otro, un registro como mucho más bajo. Sí, incluso podemos ponerlo como comparativa. Respecto de la tonalidad, quiere decir, ¿no? Comparativa a como la tonada asturiana, ¿no? En este caso están cantando sus canciones tradicionales acompañadas con gaitas. Estaba revisando la documentación y estaba leyendo un ejemplo que nos pusieron. La duda en Lituania tuvo un gran problema en 1753 porque fue destruido su tradición por culpa del movimiento de la iglesia de Moravian, no sé si cómo se traduciría eso, y hubo espacios y sitios donde realmente esas congregaciones lo que hicieron fue recolectar gaitas y quemarlas directamente, un poco como lo de, bueno, un ejemplo que tenemos en la historia también de que a veces la cultura cuando se quiere cambiar a las mentalidades de las personas, pues atacamos directamente a la cultura, ¿no? El siguiente ejemplo me gustó porque venía de una de las cosas que tienes tú en esta reunión es que hay trabajos a nivel universitario, comparten allí sus ponencias y una de ellas fue el uso de la gaita como herramienta de protesta, ¿no? El ejemplo que ponían ahí pues era pues casos de Escocia, Irlanda, bueno, incluso hasta que la gaita podía ser propiamente herramienta de protesta contra sí misma, que es lo que a veces pasa ahora mismo en Galicia
con el tema de la gaita marcial, que es un debate que tienen ahí complicado. Y el ejemplo que os voy a poner es como es un vídeo de YouTube, vamos a explicarlo un poco antes. Lo que hace es, pues hay un señor dando voces ahí en Inglaterra dando consignas, creemos que, bueno, eran de odio, pero bueno, supongo que sean de tipología nazi y ese tipo de cosas que a veces pasa también. Pues un gaitero decidió hacerlo callar o que no lo escucharan pues tocando la gaita, que es lo que vamos a escuchar. Here comes our new hero, the bagpiper. Hey! Bueno, mucha emoción hay ahí, ¿eh? Sí, incluso escuchamos cómo la gente animó al gaitero a seguir tocando, bueno, en este caso la contraposición al odio, pues la música, ¿no? Pues me parece muy buen ejemplo, ¿no? Decir que esta investigación se está haciendo en la Universidad de Dublín y pude compartir con ellos que era un ejemplo que no conocían, que fue el caso nuestro, por ejemplo. Yo toqué en varias manifestaciones, huelgas. La gaita, obviamente, es un elemento que provoca que las cámaras y los medios vayan hacia ti por sonoridad. Un tipo de las Highland, en este caso la gaita escocesa que sonaba, pues obviamente llama la atención. Puse el ejemplo de Asturias, ¿no? De la manifestación del Día de la Lengua, cuando nos juntamos más de 100 gaiteros y percusionistas en el desfile, ¿no? Que yo creo que puede ser de las manifestaciones más grandes de gaiteros que podemos hacer en todo el mundo, me parece. Yo creo que es brutal. El siguiente audio que vamos a escucharlo directamente y ya hablamos de él. Ahora la explicación. Primero porque vemos que también lo que es la innovación musical o el uso de, por el caso, por ejemplo, las voces ahí medio electrónico, ¿no? Al principio, se da en más países, ¿no? Eso, como decía, que se den los mismos ejemplos en varios países es buena noticia porque hace que la cultura se mueve, ¿no? En este caso estábamos escuchando al grupo Márbara, que era gente de Bélgica, Dinamarca y Suecia, que también hay ahí, parece como un mini Eurovisión el grupo. Y conocí a Marieke, que es la que toca la gaita flamenca, la musette de Coug y la gaita sueca en el disco. Esta canción en concreto surgió después de usar la aplicación Duolingo, que estaba utilizando ya para aprender danés, y por lo que leo en el título que pone chocolate, pan de cac, yo creo que es pastel de chocolate, algo así, por analogía al inglés, ¿no? Muy interesante el conocer, por ejemplo, a Marieke, en este caso, que vamos a escucharla en el siguiente audio con la musette de Coug, y vamos a ver cómo es la contraposición de utilizar nuevas tecnologías o ese enfoque más de música, digamos, moderna, con lo que es, en este caso, un ensamble o un grupo de música barroca.
todo junto y todo tan bien articulado. Esto es como es una orquesta de cámara realmente de época barroca, y es súper curioso porque la Musette, digamos que sería todo lo contrario a lo que es la gaita de la tradición, porque fue una gaita que se desarrolló específicamente para tocar en este tipo de formaciones. Fue una gaita que se utilizó en la época de los reyes de Francia también para poder tener ese pensar que era el Spotify de ellos, ¿no? El tener estos músicos ahí para ellos disponibles en los momentos que tenían sus fiestas y tenían sus bailes, ¿no? Pues eso es realmente lo que es la Musette de Cour, desarrollada también por la familia Teter, que fue una familia muy, muy conocida de la época barroca también, que desarrollaron también pues una evolución de varios instrumentos musicales. A veces se habla también de que la gaita tiene su versión, digamos, orquestal si mal no recuerdo, en el fagot, me parece que, porque creo que es de caña doble. Si no me equivoco, el instrumento es, digamos que quisieron coger como lo más parecido a la gaita y se desarrolló y se crearon instrumentos específicos para la orquesta, ¿no? Y es el caso de la Musette, ¿no? La Musette tiene un sonido, para mí también otra vez nasal, vamos un poco a las gaitas de las Small Pipes, de las primeras que escuchamos, ese tipo de sonido. Y luego tiene una cosa súper curiosa que nosotros, cuando la gaita asturiana en el roncón nuestro, o la gaita gallega, tienen un sonido único. El roncón tiene esa nota que hace continua, y en la gaita, en la Musette en este caso, puedes cambiarla, puede variar, y tiene cuatro sonidos que puedes andar alterando. Entonces es súper curioso porque ya se diferencia de las partes básicas de la gaita, ya tiene la primera en la frente, digamos, que ya se diferencia porque al fin y al cabo la construyeron para ese sitio y ese momento. También hay que decir que de los primeros manuales o guías que hay para tocar la gaita, uno de los primeros fue con la Musette de Cour, y fue porque también se hizo en esa época en concreto, ¿no? Digamos que aprovecharon y también había un movimiento de aprender a tocar instrumentos. También había gente más versada, y en el resto de Europa, en España hasta 1870, si mal no recuerdo, con la ley Moyano, que se hizo la educación obligatoria en España. Uh-huh. En España siempre vamos como retraso, ¿no? Pues en 1770 y pico, pues en Europa había más gente versada, había más gente que podía leer y analizar este tipo de información, y entonces compartían manuales, ¿no? Entonces era habitual que en esa época se hicieran ese tipo de trabajos. Entonces, es súper curioso lo de la Musette, la verdad, porque quiero hacerme con una, lo que pasa que con calma, porque todo lo que os voy contando vale una pasta. Y como suele suceder. Sí, habitual. Bueno, en el mundo de la música es lo que tiene, ¿no? Vas a casa a decirle a la mujer que vas a comprar algo y se tira de los pelos, ¿no? Sí, porque el problema no es que vayas a comprar algo, el problema es de dónde lo vamos a sacar. Sí, entonces yo sí que hablamos de múltiplos de 1.500... Casi 2.000, claro. Aquí en este caso, sobre todo porque el gran problema que tiene este tipo de instrumentos son que son varias cosas en una, ¿no? No simplemente la guitarra y el mástil, ¿no? También tienes el roncón, tienes 20.000 historias que van sumando. Y en mi caso me gustaría hacerme con un par de gaitas para hacer un espectáculo así de gaitas del mundo, que haré con tiempo y calma, y porque aparte, claro, te la pillas y tienes que aprender a tocarla, porque no se toca exactamente igual que la gaita asturiana. Y luego también tiene otras ideas, otro tipo de construcción, que son las llaves, tipo como si fuesen clarinetes o saxos, que tienen llaves para poder ser tocadas, porque también tienen agujeros muy pequeños. Yo la gaita que toqué de la Northumbrian, que tuvimos en la clase esa, la verdad que tuve que hacer un esfuerzo para juntar los dedos para poder tapar todos los agujeros, porque son pequeños y muy pegados, ¿sí? Porque son punteros más altos, tienen una sonoridad más alta que la gaita asturiana en tonalidad. Entonces, claro, para llegar a esos tonos tienes que tener esa altura de dedos, y la verdad que estuve ahí como una cosa que siempre digo a mis alumnos que no hagan, que es coger los punteros como si fuesen gatos. Tuve que hacerlo yo para poder tocar esa gaita. Es más, es parte de su técnica. Entonces me hizo gracia porque dije yo, joder, esto que para nosotros no vale, para ellos es su técnica, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que fue una experiencia brutal, en el sentido de mi idea es repetir como cada 2 años siendo allí. El año que viene espero, la siguiente edición espero ir de ponente para contar parte de cualquiera de las historias de Asturias que tenemos de gaita, ¿no? Que yo creo que es bueno compartir allí, porque si mal no recuerdo me dijeron que fue el primer asturiano que estuvo allí. O sea, fui como la versión de pisar la luna allí en la organización, pues ahí planteé la bandera asturiana. Uh-huh, uh-huh. Animo a que más compañeros, por favor, puedan ir a este tipo de eventos, porque para mí es súper importante compartir. Lo aprendí como informático, lo de compartir, por el tema de que al final las comunidades y ese ir y venir de información es lo que nos permite crecer, al final todos. Yo vine con la cabeza hecha un bombo, como siempre, con 20.000 ideas, claro. Y sobre todo vine con la sensación de estar muy, o sea, sobre todo de
afirmar mis proyectos, es decir, voy por el buen camino, porque veo que mi forma de trabajar va en la línea del resto de personas que yo vi compartir allí. Entonces, bueno, la verdad que para mí fue un lujo estar allí y espero volver las veces que haga falta. Bueno, y vamos a comentar justamente ese buen camino que comentábamos al inicio, estas iniciativas, esa lutería que ya se va a presentar mañana mismo. Exacto, lo presentamos mañana, sobre todo porque quiero que lo conozca la gente de allí, bueno, que quiera acercarse, para eso estamos, y sobre todo porque, claro, yo pongo taller de lutería e innovación 3D y no sé qué puede entender la gente sobre ello, ¿no? Yo creo que hay que hacer un poco trabajo de divulgación en ese sentido. La idea es eso, la idea inicial que tengo es hacer las flautas estas de aprendizaje de gaita. Estaría muy bien poder hacer algún proyecto que tenemos en mente también de poder como hacer documentación docente para los centros asturianos que quieran formar parte que quieran utilizar ese tipo de flauta en sus clases de música cuando se pueda recuperar después de que ahora mismo no se puede tocar la flauta en los colegios. Y queremos hacer pues eso, todos los materiales docentes y todo el material de apoyo para que cualquier persona que quiera tocar la gaita simplemente coja esa flauta y pueda empezar. Que es de las cosas que sí que me gustaba de la tradición. La tradición siempre, al fin y al cabo, lo que más me gusta de ella es el cómo se fluye entre las personas y sobre todo que parte de la necesidad personal de cada uno de querer crecer en ese aspecto, ¿no? Entonces, simplemente con el hecho de querer crecer ya sería el primer... que no tengamos impedimentos económicos o que no tengamos impedimentos, las primeras trabas nada más empezar, no, que te sea súper fácil llegar a ello, coges la flauta, un par de ejercicios que tienes ahí, ya puedes empezar a ver si te gusta ese camino o no, que por lo menos puedas probarlo directamente, ¿no? Claro. Y yo creo que es el gran objetivo que tengo en este tipo de iniciativas, ¿no? Y luego también, parte de la innovación musical, lo que quiero hacer, que esto le gustó a un bueno, me vino un inglés hablándome en acento andaluz. Y dije yo, vale, tú tuviste que aprender con alguien de allá abajo, ¿no? Que su mujer es de Almería, ¿no? Entonces resulta que trabajan en una universidad en Inglaterra y están buscando ejemplos de aplicaciones o estudios de música que no sean los convencionales, ¿no? Entonces le comenté que uno de los proyectos que estoy haciendo o que quiero hacer con Chalga es el utilizar los videojuegos como herramienta de aprendizaje, ¿no? Tenemos la flauta o un puntero MIDI que quiero hacer digital, que sea como el mando del juego y que el propio juego nos permita aprender a tocar el instrumento, pero de una manera inconsciente, o por lo menos no tan directa como una partitura, ¿no? Que tú puedas hacer los movimientos de las canciones y el personaje o la actividad del videojuego que estamos haciendo se esté haciendo interactivo, ¿no? Y se mueva. Esas son parte de las ideas que tengo allí, aparte de otras que están en el cajón y habrá que ir desarrollando poco a poco, pero bueno, la idea sería, en estos primeros pasos vamos a utilizar la música tradicional como base porque tenemos mucho repertorio, tenemos mucha información y nos permite jugar mucho, y luego también la idea sería pues ir a músicas más convencionales, bueno, más actuales o instrumentos más, pues eso, de música moderna, guitarras, en fin, todo lo que nos permita el taller. Eso de aprender, digamos, la técnica de una manera inconsciente es algo así como lo de dar cera, pulir cera. Sí, vendría a ser un poco... Es que yo, sobre todo, yo es que aluciné las veces que vi a los chavales jugar al FIFA o juegos así que los ves a los gamers, qué habilidad tienen los dedos, sobre todo porque son botones pequeños, empiezan a moverlo por todos lados y lo están súper coordinando. Que yo siempre pienso, dije yo, esta gente, si se pusiesen a tocar un instrumento, serían unos cracks, porque tienen esa habilidad, ¿no? Y sobre todo, la manera que uno aprende a jugar un videojuego es sobre todo, digamos que es intuitiva, porque normalmente nadie se lee los manuales, nadie se lee las instrucciones, cogen y vas de frente con el juego, ¿no? Entonces, al final, esa experiencia, realmente el aprendizaje va de la experiencia. Entonces, me gusta ese enfoque de decir, pues le das la flauta a uno, le das un par de instrucciones en el propio juego para que empiece a saber manejarse y ya está tocando, sin que sea... Por eso digo inconsciente, porque al final está utilizando el propio juego para desarrollar esas habilidades, ¿no? Que me parece impresionante ese tipo de ideas, sobre todo porque lo que al final, cuando el músico o los buenos músicos, cuando los ves tocar, es que ya al final llevan tanto tiempo trabajado que es inconsciente un poco la forma de tocar, ¿no? En el sentido, ya está todo trabajado, vas moviendo los dedos y tienes un control total del instrumento, y se hace a través de la práctica, ni más ni menos. Teber, vamos a recordar la hora y lugar de presentación de la lutería. Mañana... La lutería en 3D. Sí, lutería 3D. Vamos a ser, creo, la primera en Asturias, por lo menos que tengamos el título. Sé que hay más gente haciendo cosas y que eso es lo que voy a decir, que el que haya más gente haciendo este tipo de proyectos implica que vamos por el buen camino todos. Es mañana en Teberga, en la Casa de Cultura, en San Martín de Teberga, a las 5 de la tarde. Estaremos allí presentando el proyecto Chalga a la gente, mostrar también parte de las pruebas que tengo ya de flautas y de materiales, y también, pues nada, voy a hacer la presentación del videoclip que tengo ahí, que también el videoclip tiene que ver con el proyecto, porque habla un poco de cómo surgió un poco la inspiración, y se supone que la historia que cuenta el videoclip de forma visual es con eso.
Teber es gaitero, es compositor y ya lo están escuchando, también es emprendedor, siempre con muchas ideas y con muchas iniciativas, algunas de las cuales también comparte con nosotros en esta buena tarde, y hoy hemos disfrutado del mundo de la gaita una vez más. Teber, muchísimas gracias. A vosotros. Un programa de viajes, turismo.